Este pacto mosaico, hay mucha gente que dice, usted lo puede encontrar, muchos pastores que predican sobre esto y esto no es así. Dicen que ya la ley pasó, es decir, que lo importante es el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tiene la misma función. Hay mucha gente que dice que se debe predicar todo lo que está después del ministerio de Jesucristo. Hay mucha gente que habla y predica sobre la ley y dice, pues si la ley no se cumplía, ni ningún hombre la podía cumplir, entonces, ¿qué caso tiene? Ya sabemos nosotros que la ley la cumplió el Señor Jesucristo y nosotros la cumplimos a través de Él. Ya sabemos nosotros que el antiguo pacto, ¿verdad? Es una proyección, todo está proyectado hacia el Señor Jesucristo y que está demostrado a través de los escritores del Nuevo Testamento que han tomado casi de todos los libros, aún de un libro que a veces quería estar en discusión, que es el libro del Cantar de los Cantares y que es uno de los libros más poderosos que hay en la palabra. De tal manera que no hay tal cosa y el pacto mosaico sigue siendo importante como cumplimiento. La tierra que el Señor habría de entregar, una tierra que se entregó parcialmente, pero no por el capricho del Señor, sino por el capricho de los hombres, que no cumplieron a cabalidad, no obedecieron lo que el Señor les había dicho que les pactaba. Queda bien claro, y yo creo que no hay que rectificarlo, que los hombres en su posición efímera sobre esta tierra y en este siglo malo no pueden proponer ningún tipo de pacto. Es una ingenuidad cuando los hombres hablan de pacto. Los pactos los hace el Señor y el juramento que el Señor hace lo hace bajo una dimensión sumamente especial y es que Él jura por Él mismo. De tal manera, hermano, que mirando el pacto de la tierra, este pacto también se cumple parcialmente en la entrada a la tierra, pero sabemos que Israel no poseyó la tierra totalmente por cuanto hubo desobediencia. Había un espíritu de no creer. No hay cosa más terrible que le pueda pasar a un hijo de Dios que el ser incrédulo. Este pueblo de Israel era un pueblo incrédulo. Y como incrédulo, el Señor le molesta un hijo con incredulidad. Hay gente que cree parcialmente la Biblia. Hay gente que se acomoda a la manera como quiere ver la Biblia. Y la Biblia, el foco, el lente que toma es de acuerdo a la concupiscencia que tiene el corazón. La Biblia la adapta de acuerdo a sus caprichos. Y obviamente ya ustedes saben que la Biblia tiene toda una visión hermenéutica, tiene toda una manifestación hermenéutica que aparece implícita dentro de la palabra por el cual nosotros debemos de guiarnos. Es imposible que la iglesia haya perdido el norte y que la iglesia no sepa que si la Biblia no está en el centro y que si la palabra de Dios no se vivifica en cada uno de los integrantes de una iglesia determinada, no está el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto el Señor no está ahí. Pero el Señor nos ha mandado a escudriñar las escrituras e ir hasta el fondo. Hermano, si tú no te enamoras de las escrituras, entonces no estás haciendo nada. Si tú no vives dentro de la escritura y tú no te maravillas con las escrituras, porque a veces no vamos a hacer la tarea, no haga tarea con las escrituras, hermano. La escritura es la misma vida, es vida poderosa, es vida en trascendencia, es vida continua. Tú no puedes tomar eso como una tarea. Este pacto de la tierra, hermano, lo poseyó parcialmente Israel. Tanto en el pacto mosaico como en el de la tierra fueron violados. Y acuérdense del juicio de las cautividades. El Señor nunca manda juicio si el Señor a través de sus siervos y a través de sus profetas, Él no advierte y llama la atención antes. El Señor no toma a traición ningún hijo ni ningún pueblo de Él. El Señor hace las cosas con anticipación y el Señor advierte antes de Él tomar una resolución. De tal manera que este pueblo estaba advertido. Pero como a la gente, a los gobernantes les gusta es que le hablen de lo que hay aquí,
Ustedes notarán que en los gobiernos que se ejercitaron a través del profeta Elías, acuérdense todo lo que ocurrió con Jezabel, acuérdense toda la degeneración que había frente a la fe y en lo que quedó el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Había una miseria espiritual, había una sequedad espiritual. Y la gente no creía. Y el siervo estaba hablando. Y el siervo se vistió de cilicio. Y eso no le valió al pueblo de Israel. Yo les contaba a unos hermanos para mirar el escenario de cuando el Señor le dio autoridad y le dio la espada en la mano para que él le cortara el aliento a 450 Baales. Pero después, en su condición de debilidad, el varón tuvo temor. Y le pidió al Señor, viendo todo lo que ejecutaban estos pueblos de Judá y de Israel, de matar a los profetas. Una de las condiciones sine qua non del pueblo de Israel y del pueblo de Judá era matar a los profetas. Querían matar la palabra. No escuchar la palabra, no estaban condicionados. En el espíritu rechazaban la palabra. Y eso no es diferente a lo que ocurre en esta época. Ustedes pueden hacer una lectura bien clara y eficiente sobre esto y se darán cuenta que la gente está rechazando la palabra. La gente no quiere que la evangelicen, la gente no quiere que le hablen de la verdad que es Cristo, no quiere. La gente quiere que le hablen de un Dios a su manera. Y las conversiones son falsas, hermano. El pastor que está aquí escuchando, yo quiero que sepa que tenemos que recuperar las conversiones genuinas. No hagamos conversiones falsas, no salgamos a predicar simplemente por ir a predicar y por creer que podemos llenar la iglesia. Eso no tiene ningún sentido, hermano. Están dentro de la iglesia y así se van a ir al infierno si se mueren. Es decir, es un llamado que el Señor nos hace frente a esto que se está mostrando aquí, cómo este pueblo no quería escuchar la voz de los profetas. Y miren que hay un texto que se nos muestra con una claridad tremenda. Cuando uno lee el concepto, ¿verdad? Y lee, hace la descripción de Abraham, de Lázaro, y verdad, y del rico, uno se da cuenta que está ocurriendo con relación a la iglesia ahora. Porque recuerden que el Señor nos ha puesto la iglesia, a la iglesia le ha puesto, al pueblo de Israel, le ha puesto todo lo que aconteció en la palabra para que nosotros no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, pero sin embargo hemos hecho lo mismo. No somos diferentes al pueblo de Israel. Somos de servidura, nos gusta hacer a nuestra manera, nos gusta violentar la palabra, nos gusta hacer a como nosotros se nos acomoda de acuerdo a las circunstancias. De tal manera que nosotros no vamos a evadir, responsabilidades, vamos a enfrentarnos frente a la palabra, que la palabra cuando nosotros la recibamos no nos sentamos ofendidos. Nosotros hemos tenido una experiencia tremenda ahora que hemos estado replicando este evento en muchas ciudades. Hermano, pastores se violentan, rompen las escarapelas y las tiran al suelo y las pisan. Como si a nosotros nos hicieran algo. Como si la convocatoria no viniera de parte de Dios. Si es tan fuerte lo que están diciendo y si se está argumentando bíblicamente, ¿por qué habría que molestarse? Yo pregunto. ¿Y por qué yo no tengo argumento y yo no puedo hablar y decir eso no es así? ¿Por qué no se buscan la palabra y dicen bíblicamente que eso no es así? Pero no pueden, saben que no pueden. Hay un pastor que se violentó, cogió a sus 5 y se fue porque la mujer estaba aspirando a la asamblea en el departamento. Y yo le dije, es mundana y hace parte del siglo malo. Si no se arrepiente se va al infierno. Eso fue todo para que ese varón se descompusiera. Bien, miremos el pacto davídico. ¿Qué sucede con el pacto davídico? El Señor lo cumplió en la descendencia de David con Salomón. El Señor, miren lo que es el Señor, las cosas, a veces el Señor nos está permitiendo que ocurran cosas en nuestra vida para enseñarnos. El Señor dice en muchos apartes de la palabra que David tenía un corazón conforme al de él. Y el Señor habla de cómo este varón buscaba al Señor y de cómo cuando este varón pecaba se arrepentía. No empezaba a justificar el pecado. Y de cómo este varón se le salió de las manos más de un poco de cosas por la desobediencia, por el espíritu de
de desobediencia. David violó este pacto y eso hizo que se dividiera el reino. Acuérdese que David quiso hacer casa para el Señor y el Señor le dijo que no, que lo haría su hijo. Salomón terminó apostatando, violentando de muchas maneras. Dice que se dividió el reino, pero dice la palabra también que el Señor mantuvo el pacto parcial en Judá con los reyes. Aquí hay como una línea de confluencia entre el pacto mosaico y el pacto davídico, ¿verdad? Y la consecuencia de la violación de este pacto y el pacto davídico es el juicio de las cautividades. Fue una cosa muy fuerte el juicio de las cautividades. El Señor quiso enseñar muchas cosas ahí. Ustedes saben que el Señor tome una nación como Babilonia, que eran perversos, para enseñarle a Judá. Es decir, para mostrarle la implicación que tiene el pecado, la desobediencia. Es decir, que los impíos nos gobiernen, ni más ni menos es lo que nos está pasando a nosotros. Nos gobiernan los impíos. A pesar de que nosotros oramos por ellos, nos gobiernan los impíos. Y nosotros tenemos que orar por ellos, pero son impíos. Y las leyes que profanan son leyes de hombres que van en contra normalmente de la palabra. Y yo quiero que hablemos del nuevo pacto, ¿verdad? Que se cumplió parcialmente en la iglesia, pero la apostasía ha hecho que la iglesia lo viole. Hebreos 10:29, vamos a buscarlo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, como la gracia es más fácil que la ley, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, como yo tengo mi salvación asegurada, son calvinistas y no conocen a Calvino. Y terminan creyendo de que pueden pecar y después pueden pedir perdón y no se acuerdan que se les está engrosando el corazón. Hasta que ya no hay ningún arrepentimiento, hay remordimiento. Y después están en el mundo y después se los encuentra uno y después le dicen a uno, yo antes andaba en eso, pero ya no. El Señor hacía milagros, maravillas, yo era un predicador excelso. Y entonces hay como una historia del pasado allí, como si en el Evangelio se tuviera charreteras. El cumplimiento total y definitivo en el pacto escatológico de Dios acontecerá en el reino eterno. Aleluya. Acontecerá en el reino eterno. Ahora, ¿cuál es la jerarquía? ¿Por qué es importante el nuevo pacto? Yo quiero que miremos a ver cómo se encuentran los pactos, es decir, cómo se relacionan. Son 8 pactos. Pacto edénico, pacto adámico, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto noético, pacto abrámico. Allí van 4, ¿no? Pacto mosaico 5, pacto de la tierra 6, pacto davídico 7 y nuevo pacto 8. Esos son los 8 pactos. Bien. Nosotros vamos a mirar ya de fondo cada uno de estos pactos y vamos a ir hacia el sexto punto, que son los pactos
tienen pleno cumplimiento en los vivos, es decir, en los hijos de resurrección. Yo creo que miremos esto. La raza adámica no puede recibir el cumplimiento pleno y definitivo de los pactos. Eso va a ocurrir con los hijos de resurrección. Y miren ustedes que nosotros estamos hablando de el arrebatamiento como si el arrebatamiento fuera un acto aislado a la resurrección. Y nosotros pudiéramos pensar que los que duermen tienen mayormente asegurado la transformación. Pareciera ser más seguro el hecho de dormir o de morir en santidad. Pareciera más seguro que nosotros estar ahora en la condición en que estamos, donde hay un arrobamiento impresionante de la apostasía y donde la iglesia se ha desdibujado totalmente. Y tú no encuentras muchas posibilidades de tú tener un diálogo real en el espíritu y con la palabra con los pastores que tienes alrededor. Vas a tener muchas dificultades para que eso ocurra. Y los pastores que están aquí deben estar experimentando eso. Y no quieren saber nada de lo que exactamente el Señor ha dicho en las promesas. La gente no quiere que le hablen de promesas, la gente quiere que le hablen de la realidad real de este mundo. Y yo creo que sobre eso tenemos que revisarnos, hermanos, los que predicamos, los que estamos al frente de un ministerio, los que son diáconos. Yo quiero que revisemos un poco eso. Porque no se trata de que nosotros aprendamos elementos teóricos acá, sino mirar a ver qué relación tiene con nosotros en la vida real de nosotros, en la vida espiritual y en lo que nosotros, en la misión que estamos cumpliendo. Es decir, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Y con qué te estás encontrando? Hermano, no hay diálogo, no es posible un diálogo. No es posible porque todo está registrado y la Biblia está siendo vista, se está manifestando como un acto de utilidad para yo acomodarme en este mundo, en esta tierra postdiluviana. Aquí estamos acomodados. Y entre mejor condición de vida tú tengas, hermano, más corres el riesgo de alejarte del Señor si el corazón está ahí. Es decir, que estos 8 pactos nos tienen que hacer revisar a nosotros cuál es nuestra condición y qué es lo que nosotros estamos enseñando en las iglesias. De tal manera que si esta raza adámica no puede recibir este cumplimiento pleno y definitivo de todos los pactos y que solo los hijos de resurrección son los que van a recibir con plenitud, decíamos que la iglesia ha sido diseñada para tener la preeminencia de que esto ocurra en ella. Ya dijimos que la gente o la iglesia que va a subir es una pequeña manada, que nosotros no nos engañemos. Y por eso nosotros tenemos que estar resguardando nuestras ovejas, nosotros tenemos que estar muy apercibidos. ¿Qué sucede a nivel espiritual? Y que no nos dejemos engañar de Satanás y que no estemos nosotros negando al Señor Jesucristo con nuestra manera ni de predicar ni de vivir. El Señor quiere forjar una raza de Él. Y para eso fundó la iglesia y para eso tuvo pueblo y para eso tuvo nación. Nosotros no somos fortuitos frente a la desobediencia de Israel y como premio nosotros entrar allí en estos pactos. El Señor también nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Nos pensó. De tal manera, hermano, que la raza de Cristo, producto de la primera resurrección, podrán recibir los beneficios de estos pactos, que son beneficios maravillosos porque más allá de todas las promesas que el Señor ha dado, hay unas herencias reales. Hermano, aquí hay un conflicto que nosotros tenemos desde el punto de vista teórico. Y es que tú no puedes hacer el registro de lo que la Biblia te está diciendo, sino en fe. Ahí es donde está el problema. Porque tú tienes que
atesorar la fe y tienes que creerlo como un niño. Tú no te puedes dejar engañar de Satanás. Porque ya el diablo tiene varios capítulos donde demuestra el engaño. Porque el diablo tentó al Señor y le ofreció el mundo. Y le ofreció los reinos de este mundo, sabiendo que el creador es el Señor. Y entonces el diablo está ofreciendo lo mismo. Y miren que en esto, este fenómeno que está ocurriendo es un fenómeno muy terrible y que nosotros tenemos que estar. Yo le quiero hablar aquí directamente a los pastores que están acá. De que estemos bien apercibidos, hermano, porque Satanás nos va a atacar. ¿Con qué nos va a atacar a Satanás? Satanás nos va a atacar con la comodidad. Escuchen. Con el atornillamiento y de vivir un poco mejor. Y sacar conclusiones de que estamos bien. Hermano, no podemos estar bien en este mundo. De ninguna manera. Ni física ni espiritualmente, hermano. Estamos en una guerra. Estamos en una pelea, en una batalla. Y como batalla, nosotros tenemos que dar el parte al Señor. Es decir, que nosotros sepamos cuáles son las armas que nos entregó el Señor para nosotros poder guerrear con todo lo que nos está acosando. Realmente, el territorio que nosotros estamos pisando es muy escabroso. Y Satanás ha venido a engañar. Y hay un halo, hay un manto sobre las iglesias para adormecerlas, para que no prediquen sobre lo que tienen que predicar. Y creo que esa es una de las mayores crisis y ha sido el engaño de creer que yo, teniendo cosas o con dinero, yo puedo vivir y puedo ser feliz. No hay manera de ser feliz en esta tierra, no la hay. El amor que el Señor diseñó para nosotros no está proscrito para este siglo malo. Está proscrito para el siglo venidero y eso lo tenemos que entender nosotros como hijos de Dios y predicar la palabra que el Señor nos ha mandado a predicar. Hermanos, no le prometamos a la gente nada que tenga que ver con cosas materiales. Hermanos, hablemos a la gente de que el evangelio es gratis y que hay que tener arrepentimiento genuino para poder practicar santidad y tener una relación con el Señor. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Yo quiero que te vayas también a Génesis 12:1. Ahí en tu Biblia. Voy a leer a favor tuyo. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, este llamamiento que el Señor hace a Abraham para conectar un poco el pacto adámico con el pacto abrámico y el pacto davídico y el nuevo pacto. Es decir, cómo se correlaciona. El Señor le hace un llamamiento a Abraham. Y nosotros vamos a encontrar ahí que esto tiene que ver con la salvación de la humanidad. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios de venirse a encarnar acá? Y de Él morir y de resucitar. Entendiendo que todo el capítulo que hace el Señor, la construcción que hace el Señor frente a su ministerio, es lo que Él nos está mostrando a nosotros los pastores. Todo el capítulo que construye Jesucristo, enseñando, manifestando el poder de la palabra, llegando a los suyos no recibiéndole, predicando la palabra de Dios, mostrando que es por fe, que no es por señales, que Él hace señales al principio, cuando nace la iglesia, para mostrar que Él es el Mesías, que Él es Dios, pero que no le recibe. Y que el evangelio es por fe y no es por vista. Y yo creo que uno de los conflictos que tenemos que resolver nosotros, aún en los mismos pastorados, es que queremos ver cosas con los ojos carnales.
Y hay que alejarse de la vista de los ojos carnales para estar viendo la salvación. El Señor le dice a Abraham, llama a Abraham porque hay un propósito con Abraham. Y el propósito con Abraham es mostrarle a él que lo va a sacar de una aparente comodidad. Lo va a sacar de una aparente comodidad, lo va a sacar de Ur de los Caldeos, donde él tiene de todo aparentemente desde el punto de vista material y físico y en la tierra. Y Abraham camina por una sencilla razón. Abraham camina porque Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham camina porque Abraham entendió que la promesa que le hizo el Señor era una promesa que estaba proyectada hacia la Nueva Jerusalén. Abraham no creyó que eso concluía ahí en la tierra de Canaán. Ese es un primer cumplimiento, y después va a haber un segundo cumplimiento en el milenio, pero el cumplimiento total se va a dar en el reino eterno. Abraham no vio nada. Abraham saludó desde lejos todas las promesas, así como dice Hebreos 11. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que registrar ahí es que él vio que la ciudad que el Señor le estaba ofreciendo, las mansiones que el Señor le estaba ofreciendo, eran hechas por las manos del Señor. No eran cosas físicas. Para que no se usen términos físicos a la hora de que nosotros estemos predicando el Evangelio. Hermano, todavía el ser humano no ha entendido en su dimensión exacta qué significa la salvación. Para que menosprecie y para que crea que es algo teórico. Yo ayer hablaba con una siervita y ella me decía, el Señor me mostróle a mí el infierno. El Señor me dijo que era el infierno. Hermano, y el infierno es algo insoportable para el ser humano. El ser humano no soporta el infierno. No está diseñado para soportar el infierno. Mire, el infierno fue diseñado para Satanás y la tercera parte de demonios que él arrastró. Pero el Señor dice que Él es un Dios justo. Y aquel que no le recibe, y aquel que no entra, aquel que no se baña en el río con la palabra, hermano, no podrá escapar de semejante juicio. Así pues que nosotros no podemos menospreciar que estos pactos que el Señor ha diseñado ahí en la característica, cómo le muestra a Abraham, le está mostrando la Nueva Jerusalén. Dice que el arquitecto que hizo esa ciudad es el mismo Señor. De tal manera que Abraham no salió a caminar como un loco. Y por eso a Abraham se le registra como el padre de la fe, pero él salió a caminar porque él escuchó exactamente la voz del Señor y él hizo caso a la voz de su pastor. Ahora, ¿qué encontramos nosotros aquí? Nosotros vamos a encontrar aquí, hermano, un punto que es el punto séptimo. Todos los pactos poseen dos partes. Uno en el presente y dos en el futuro. Y ahí vamos a entrar en la clase que viene del lunes, vamos a hablar de los pactos bíblicos. Y nosotros vamos a hacer un registro real. Usted, hermano, si quiere, va a grabar, va a hacer como usted quiera. Aquí les vamos a entregar este documento, pero vamos a entrar a hacer un registro de cada uno. Hoy le estaba dando una condición general de cómo se manifiestan los pactos, pero vamos a entrar a cada uno de los pactos y usted va a ver la repercusión que tienen con relación a la resurrección, con relación a las promesas, con relación a las herencias y con relación a todos los tesoros de los que el Señor manifiesta que hay en la Nueva Jerusalén. De tal manera que todas las bendiciones no han sido inauguradas, no han sido plenamente cumplidas. Mire cómo todas estas dispensaciones van a ser manifiestas, se van a centrar en la resurrección de los muertos. Este es un gran acontecimiento, la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesucristo fue un gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Y usted tiene que atesorar eso, hermano.
y hermana. Así como se levantó el Señor, usted se va a levantar, yo me voy a levantar. Y así como creemos nosotros que somos la generación del arrebatamiento, que el Señor nos va a levantar, hermano, hay unas condiciones para nosotros ser levantados. Y estos pactos están atestiguando, están confirmando el diseño que el Señor ha propuesto para la humanidad. Y el Señor ha tenido un registro y un cuidado único en cada uno de estos pactos. Hermano, hay registros bien claros, bien definidos frente a estos pactos. Y todos desembocan en la resurrección, todos desembocan en la resurrección. Para que nosotros no menospreciemos la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. Esa es la pregunta del millón de los saduceos. Es la pregunta del millón. ¿De quién es? ¿De quién será? En el siglo venidero, ¿de quién será la mujer si la tuvieron los 7? Así pues que nos vamos a venir bien preparaditos, hermano, porque vamos a entrar a dedicarle un buen tiempo a cada uno de estos pactos. Vamos a señalarlos a través de las características que tienen estos pactos. La tierra, el trabajo, la descendencia, el gobierno, todas estas características. Esto es lo mismo que está aquí. Todas las bendiciones no solamente serán inauguradas, sino también plenamente cumplidas, cuyo cumplimiento será concedido a los santos de todas las dispensaciones a través de la resurrección de los muertos. Usted puede ver, hermano, lo ridículo que es. Mire, hermano, mire. Yo no sé si tú has meditado sobre esto, amado pastor que estás aquí. Lo ridículo que es hablar de que nosotros podemos proponer pactos. Es ridículo, hermano. Frente a las escrituras es ridículo. No hay argumentos bíblicos para demostrar que nosotros podemos hacer pactos. Y de eso se alimenta la apostasía. Y han hecho grandes fortunas con eso. No nos vamos a engañar. La apostasía no aparece el año pasado, hermano. Yo quiero que usted haga un registro, si podemos tener de pronto, si el Señor no ha venido, una oportunidad de nosotros meternos en un seminario para mostrarle que todo el siglo XX estuvo invadido de apostasía. A nosotros nos llega acá por réplica. Pero todo el siglo XX, hermano, en los Estados Unidos, grandes apóstatas que corrompieron el Evangelio. Así pues que esto no es nuevo. Ahora usted se da cuenta que la apostasía no es nueva, la practicaba Israel. Y que puede haber apostasía en el corazón de los hombres, así estén en una iglesia de sana doctrina. Porque el problema está en el corazón y en las concupiscencias del corazón.